Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Tarán! ¿Cómo estamos arrancando tras portal, corazones? Pues se llegó el día, tan esperado, que vamos a hablar de los zurdos. Y justo porque mi amiga Lili la vi la semana pasada, hermosa, y me dice, ¿cuándo me vas a dar el podcast de los zurdos? Le dije, tienes razón. Así que dedicado para ti, hermosísima Lili. Vamos a hablar del zurdismo, complicado tema, así que vamos a tratar de hacerlo lo más claro que se pueda para que comprendamos este tema. Y bueno, pues ante todo déjenme decirles que estoy más que entusiasmada porque, entusiasmada y vagotónica, es decir, en crisis de sanación, porque tras el ritual del sábado que hicimos en Quantum con la apertura de la puerta 6D, de que nuestra mente se expanda a una visión 6D para prepararnos para el portal, y desde ahí todo lo que lanzamos a toda la manada cuántica y todo ese ritual y proceso que hicimos, ya desde ahí ese día empecé a estar en fase de sanación. Y luego con todo el día de ayer, no hombre, cómo te ha caído la energía, no me digas que de mínimo no te ha dolido la cabecita o se te ha soltado el estomaguito. Acuérdate que todo lo que nosotros reseteemos en nuestra sangre, en nuestra energía, en nuestro ADN, en nuestra conciencia, todo lo que reprogrames, todo lo que desbloquees, todo lo que liberes, todo lo que ancles, todo tiene que tener un efecto en tu cuerpo. Tu cuerpo te tiene que avisar, pues, o sea, que algo sucedió en el software, ¿no? El software y el hardware, claro que están conectados, así que, pues, espero sus comentarios al respecto. Y vamos a darle a todo este tema de los zurdos, que como dijimos, es un tema complejo porque vamos a hablar del conflicto de la lateralidad biológica de los hemisferios cerebrales. Y cuando yo hable de la lateralidad biológica, tenemos forzosamente que hablar de la polaridad femenina y masculina. Pero desde ahorita se los digo, no tiene que ver femenino y masculino en lo sexual. Tiene que ver exclusivamente lo femenino y lo masculino en lo emocional y en las facultades de supervivencia biológica, en femenino y en masculino. ¿De acuerdo? No está aplicado en lo sexual. Hablaremos un poquito de lo sexual hasta el final del podcast, ¿sale? Entonces, cuando nosotros entendemos que hay personas zurdas que funcionan biológicamente por una lateralidad del hemisferio cerebral invertidas, o tenemos un dominio, vamos a decir, voy a hablar hoy sí con cositas muy técnicas, pues, pero tenemos un dominio cerebral de un lado derecho o de un hemisferio izquierdo, ¿vale? Entonces, esta lateralidad biológica tienen que saber que un zurdo así nació. De hecho, se programó su zurdismo en el vientre materno. ¿Por qué razón se invierte la lateralidad del dominio cerebral de una persona? Muchas razones. Vamos a hablar que todas las razones que hay están marcadas por supervivencia en el árbol genealógico. Son mensajes del inconsciente biológico que nos ayudan a entender que para sobrevivir esa persona tiene que tener un dominio cerebral femenino o un dominio cerebral masculino. Es decir, ¿qué falta en nuestro árbol? ¿Qué energía se necesita para corregir el camino del árbol, del sistema familiar, pues? Ese programa biológico, pues, repito, tiene muchas condicionantes, tiene muchas memorias. ¿Por qué necesitamos más hombres o por qué necesitamos más mujeres? Imagínate que un zurdo es un comodín. Un comodín porque una mujer zurda puede ser fecundada biológicamente como una hembra femenina, pero también puede funcionar como un varón, con la misma energía masculina que un varón. Entonces son comodines o fungen como, repito, no en lo sexual,
en las funciones de protección, de supervivencia, condiciones emocionales del árbol, ¿vale? Entonces, otras condicionantes para nacer zurdo. En el 50% de los casos, el 50% de ser zurdos, de haber comprado boletos para el zurdismo, es haber sido deseados del sexo opuesto en vientre materno. Y esta es una de las condicionantes que ustedes tienen que entender en la escuela para papás si tienen hijos zurditos, que eso lo hicimos nosotros y va a tener una configuración cerebroemocional en el sujeto. Y cuando nosotros descubrimos esas cosas que pusimos ahí en ese, como una coctelera, puse qué ingredientes para que me saliera este cóctel, es mucho más fácil el abordaje de tu familia. De todo esto, pues repito, se trata en la escuela para papás. Tanto también si hay padres, inclusive o madres zurdas, también entienden su polaridad, ¿verdad? Entonces, es importante entender que también cuando los padres están definitivamente en roles invertidos, la madre juega el rol masculino, el padre juega el rol femenino, pues entonces nace un sujeto que tiene también esa inversión de dominio cerebral para que pueda integrarse a esa madre masculina y a ese papá femenino, ¿verdad? Entonces, también, ya dijimos, hace una función híbrida. Ya cuando se conjuga zurdismo en 2 o 3 generaciones más de roles invertidos o de funciones invertidas, se programará también un programa biológico que se llama pato hormonal, del cual hemos hablado mucho, que es el programa, ahora sí, de homosexualidad, ¿verdad? Entonces son soluciones que el árbol va dando cada generación, pero como no entendemos cómo hacemos, pues seguimos dando soluciones biológicas. La biología tiene muchas soluciones. Se dice que aproximadamente entre el 30 y el 35% de la población humana son zurdos. Es una reserva biológica. Biológicamente la humanidad guarda una reserva de híbridos, vamos a decir, que puedan cumplir las funciones de macho o de hembra. No importa que biológicamente estén en la otra polaridad. Entonces, la lateralidad biológica de los hemisferios cerebrales nos habla, pues, de que el hemisferio cerebral con el lado derecho del cuerpo representa la emisión o la donación, la energía masculina, la energía que da. Representa al hombre, al padre, a la protección. Entonces, el hemisferio y el cuerpo del lado izquierdo representan la parte que recibe, ¿no? La hembra recibe la parte de la complexión, la afectividad, la energía femenina, la mujer, la madre. Eso es lo que representan hemisferio cerebral y lado derecho, hemisferio cerebral y lado izquierdo, ¿de acuerdo? Para las personas diestras que escribimos con la derecha, el lado izquierdo de tu cuerpo tiene un bioshock en relación al materno filial. Es decir, para una persona diestra, su lado izquierdo es la madre, la abuela, los hijos, el nido, todos los que son dependientes de mí, mis mascotas, ¿sí? Todo ese lado es el femenino para una persona diestra. Y del mismo lado, para una persona diestra, su lado derecho del cuerpo tiene un bioshock en relación a la pareja, al compañero, a la compañera, al padre, a los socios o socias, amigos, hermanos, enemigos, todos los que están hombro con hombro. Toda esta parte es la parte derecha del cuerpo. Entonces, para un zurdo es exactamente igual, pero al revés. Es decir, para una persona zurda, el lado izquierdo de su cuerpo va a representar su lado masculino. La pareja, el compañero, el padre, el socio, la parte hombre, los amigos, los hermanos, los enemigos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con ese lado. Y el lado derecho del cuerpo va a representar su lado femenino. El bioshock está en el materno filial. Estará en el lado derecho la madre, la abuela, los hijos, las personas dependientes, las mascotas y todo lo que tenga que ver que yo cuido, ¿de acuerdo? Entonces están invertidos. Fíjate bien, para tener en vientre materno ya la configuración de los zurdos, tenemos bioshocks o conflictos o focos de Hammer en 3 capas embrionarias del cerebro. La tenemos desde la segunda, tercera y cuarta capa. La segunda habla de la protección, la tercera habla del movimiento y la valorización o desvalorización, y la cuarta etapa es el conflicto de relación. Ya cuando hay
homosexuales zurdos o zurdas, es porque ya tenemos también un conflicto en lo sexual que está en el conflicto de relación. Sí, es peligroso relacionarme con el género opuesto, por eso voy al mismo género como programa biológico de supervivencia. Es una solución bajo la cual el sujeto puede vivir, desde luego, ante el programa que tiene encima, ¿verdad? Entonces, es importante que cuando tenemos todos estos conflictos en el BioShock, pues imagínate tú, todas estas capas, los órganos también de la persona se rigen por haz de cuenta, los órganos de la parte derecha están en el hemisferio izquierdo y viceversa, o sea, hay un cruce, ¿verdad? Entonces ya dijimos, lado derecho, padre, colaterales, lado izquierdo, madre, hijos, y para los zurdos es al revés. Entonces, cuando hablamos de movimiento y desvalorización, que es la tercera capa, hablamos del lado derecho es un deseo contrariado y en el lado izquierdo es una acción contrariada, cuando encontramos padecimientos somáticos, etc. Bueno, ya sé que esto es muy técnico, pero fíjate bien, para determinar un zurdo, normalmente, técnicas que yo aplico que no son tan nuevas, pero han sido descuidadas sobre todo por la clínica, pues, porque no es lo mismo trabajar con un zurdo o zurda que con una persona con una lateralidad diestra, porque el dominio cerebral y la percepción tienen una polaridad distinta. Por ejemplo, aplicando un test de lateralidad, hay al menos unas 6 pruebas que se tienen que hacer para determinar si la persona realmente está zurda en el cerebro. ¿Por qué, corazones? Porque nos enseñan a usar la derecha, la diestra, como una cuestión cultural de aborregar a todo mundo. Y desechan el programa de los zurdos. Y ahorita ya no tanto, pero en el siglo pasado sí, obviamente. Entonces, normalmente las personas me dicen, soy ambidiestro. Y quiero decirte que para determinar un ambidiestro se necesitan pruebas de lateralidad muy complejas. Normalmente lo que somos zurdos en el cerebro, pero diestros de funcionamiento. ¿Sale? Entonces, normalmente más bien tienes un zurdismo enmascarado y escribes con la derecha, pero determinar un ambidiestro es un porcentaje de la población, de la humanidad muy, muy chiquito, ese sí. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando a un zurdo le han obligado, porque esto también lo veo muchísimo en consulta, ¿eres diestro, escribes con la derecha o eres zurdo? No, era zurdo, pero ya soy diestro. Y entonces nomás les veo la letra o así, le digo, ¿y tú estudiaste en colegio de monjas? Porque las pinches monjas eran especialistas en quitar el zurdismo, que corregían zurdos. Y pues sí, a puro fregadazo, obviamente, ¿no? Les amarraban la mano así. Yo tengo un hermano zurdo, te lo digo porque pasé también por ahí con este hermano mayor de que pues los niños van a usar la mano que tenga el hemisferio fuerte, pues. Y las monjas decían que ellas eran especialistas en enderezar zurdos. Pues que les den un premio Nobel a la biología, tú, y que nos digan cómo, porque eso no es posible. Se nace zurdo y se queda uno zurdo toda la vida. Lo que pasa es que cuando a un sujeto se le ha castrado su zurdismo, biológicamente su solución de supervivencia fracasó. Se tuvo que castrar su zurdismo y obligar a aborregarse como los demás. ¿Y qué va a pasar con un sujeto así, que fue obligado así? Yo cantidades de personas que he visto en tantos años que era zurdo, no, sigue siendo zurdo, castrado, pero el hemisferio fuerte nunca se te ha quitado. De hecho, les hago la observación, fíjate, vamos a determinar varios movimientos, mira cómo tienes una parálisis, cierta parálisis en la mitad de la cara, este ojo está muy cerrado, esta parte de tu cara no funciona igual, mira tus manos, tus dedos, se está paralizando. ¿Qué te puede pasar por ser un zurdo castrado? Desarrollar impotencia, también en lo sexual, artritis, parálisis o enfermedades atrofiantes, ¿no? Que hay muchas. ¿Qué te puedo decir para una persona que debe de ser zurda y vivir como zurda y su familia debe de aceptar que es zurdo? Y no fue así. Normalmente te digo, ya ahorita pues ya la educación, los niños no es tanto así, pero sí está todavía en personas mayores. Para una persona que ha sido castrado, su zurdismo es una asfixia a la vida.
o sea, está castrado. Se ha traicionado a sí mismo 1000 veces, porque el dominio del hemisferio cerebral y concepción de su polaridad y la realidad está tapado. Entonces, imagínate, para que me entiendas esto que te quiero decir con la asfixia, imagínate que ven que el mar viene para acá, para ellos, así todo revuelto enorme, y tienen que ir para allá, hacia el mar. Es una asfixia la vida, o sea, avanzan, se esfuerzan y nunca llegan a ningún lado. Yo puedo decirte que muchos casos de cuestiones de terapia se corrige con gimnasia cerebral. Sí se tiene que diseñar una gimnasia cerebral. Es como la vía más corta para generar este cambio de hemisferios, de dominio, para que el cerebro recuerde. Y hay veces que las personas solamente con hacer gimnasia cambian completamente su percepción de la realidad al empezar a utilizar su hemisferio fuerte, hombres y mujeres. Y luego ven ahí de claro lo que está mal y ellos solo lo arreglan, ya no necesitan más terapia. Pero por ahí empezamos, ¿no? O sea, yo tengo una consulta zurdo castrado y lo primero que tengo que hacer es, no, bueno, seguirás escribiendo con la diestra, con la derecha, a lo mejor eso no se te va a quitar, ¿verdad? No se te va a quitar seguir usando la derecha. Firmas y todo, pues eso síguelo haciendo. Pero necesitamos recrear redes neuronales del hemisferio fuerte. Hay que hacer gimnasia cerebral y ciertos ejercicios, empezar a usar la zurda otra vez, el cerebro despierta. Como un caso que te puedo contar, muy de los más impresionantes, fue un caso de un médico cirujano, un señor cerca de los, vamos a decir, 60 años, que se acordaba todavía muy chiquito cómo le amarraban y le golpeaban la manita para no escribir con la mano izquierda, y hasta que se acostumbró. Obviamente, pues desarrollas redes neuronales y lo haces. Es como perder un miembro. Pierdes una mano y pues las manos y pues te acostumbras a usar los pies. O sea, sí se crea una adaptación en el cerebro. Sin embargo, pues es contra natura de lo que este sujeto llegó a vivir. Este señor doctor empezó con gimnasia cerebral y pues la empezó a pasar muy mal porque inclusive hasta la cara se le empezaba a inflamar la cara, el brazo, porque estaba ejecutando su cerebro este switcheo a su hemisferio fuerte. Empezaba a experimentar periodos de mucha ansiedad, que proceso normal, mucha emoción reprimida. Sus emociones empezaron a salir, pero desde niñito. Y cuenta que el switcheo lo llevó a cabo cuando estaba operando y de repente estando operando como diestro, empezó a sentir una ansiedad, un sofoco, una desesperación, una rabia, así todas las emociones. Y ¡fum! Aventó todo y se cambió del lado de la mesa y empezó a operar como zurdo. Y empezó a experimentar un éxtasis, una sensación de éxtasis, podemos decir, como nunca lo había experimentado. Esto yo lo he visto reportado en muchas personas cuando empiezan ya a cambiar su dominio cerebral. Es un gozo de la vida, es un estar por fin respirando cuando alguien se estaba asfixiando. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque pues es parte de corregir el tema cultural, ¿verdad? Cuando hablamos que todavía a partir de ello tenemos el programa sexual, esto va a ser complicado de entender, pero mira, una zurda tiene las áreas de control sexual en el hemisferio masculino. Entonces experimenta mucho más su energía sexual como la energía del orgasmo masculino. Entonces lo ideal para un zurdo de pareja es una zurda de pareja, al menos si no es funcional, sí cerebral, pues. Si no es muy complicado, pues. Son relaciones complicadas. Eso sería lo más sugerente, ¿no? Pero en el caso, aquí donde se pone complicado, es en el caso de los hombres. Porque los varones, no me preguntes por qué, pero las áreas de control sexual están en las dos áreas, en femenino y en masculino. Entonces, para un hombre zurdo, su coco, su pata de palo, lo más pesado lo más importante de su vida es el sexo, porque vive la experiencia sexual en los dos hemisferios. Entonces es un vicio, es una esquizofrenia, es un boom, es una adicción, vamos a decir, porque lo vive en ambos hemisferios de dominio cerebral. Entonces, normalmente, te voy a hablar del tema común, normalmente una zurda es una mujer con rasgos muy femeninos, una mujer delgada. De hecho ya el zurdismo la está protegiendo de no caer en el masculino, ya nació masculina, ya no va a ganar peso, ya no le da diabetes, o sea, no hay diabético zurdo, no, la diabetes viene por haber invertido el rol en mujer, ¿no? Acuérdate que es una enfermedad masculina.
Entonces ya una zurda ya nace masculinizada en el cerebro, no en lo sexual, en el cerebro, entonces ya su cuerpo puede ser femenino, puede ser rol femenino. Normalmente son mujeres muy, muy femeninas, con un libido alto, porque acuérdate que lo viven en masculino, pero pues son prácticas, ¿no? La mente masculina, ¿no? Bragadas, prácticas, cero maternales, cero casita. Y los varones también tienden a ser muy masculinos, con mucha testosterona, con masa muscular, vamos a decir, muy, muy masculinos en ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un zurdo con programa de homosexualidad? Bueno, ese cerebro ya ha dado vueltas un montón de veces a nivel del árbol y lo que se está tratando es de encontrar. Siempre soluciones, todas son de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa si vemos a una zurda con sobrepeso? Está constelado completamente ese cerebro, necesita gimnasia cerebral. ¿Qué pasa si vemos a un zurdo obeso, con poca fuerza muscular? También está constelado porque volvió a feminizarse, ¿sí? Ya era femenino de paquete y se volvió a feminizar. Las mujeres zurdas obesas ya era masculina de paquete y se masculinizó más todavía. Entonces tenemos que ver dónde está no tiene que ver con lo sexual necesariamente, repito. Entonces, pues lo más recomendable es vivir el zurdismo, obviamente, es su hemisferio fuerte. Si eres un zurdo o una zurda y tienes hijos zurdos es lo más común. Y pues si no, pues hay que corregirse el zurdismo si se los castraron. Es muy interesante el fenómeno de las mentes zurdas y zurdos. Entonces yo voy a estar esperando tus comentarios. Si tú tienes un hijo o una hija zurda, tienes que comprender qué pasó ahí desde los nombres que pusiste. Para eso hicimos escuela para papás, porque ustedes no saben todo lo que está metido allá abajo en el inconsciente de ustedes, de sus hijos y de su árbol. Y si eres un poquito consciente vas a entender que todo lo que está ahí en tus hijos no es más que una proyección de nosotros y de nuestro árbol. Y nosotros queremos cambiarlos a ellos. Oigan, me los mandan a terapia y a reprogramar a ellos. Pues luego en casa de quién se crían. Y luego a qué ambiente regresan. Nosotros los padres reprogramamos a los hijos. Sin problema, sin conflicto. El tema es que no sabemos ni siquiera qué reprogramarles. Y cada caso pues es diferente, ¿verdad? Bueno, corazones, pues estamos listos y dispuestos. Recuerden, las próximas fechas son 17 de septiembre online y presencial en Centro Quantum, Escuela para Papás. Y 27 de agosto, Monterrey. Oh my God. También esto impacta con las enfermedades, ¿eh? Un cáncer, tenemos que saber si es diestro o zurdo, porque si no, no aplica el mismo conflicto para poder sacar la emoción oculta. Y bueno, pues todos esos temas de bioreprogramación estaremos tratando. En Monterrey, recuerden que vamos a estar mediodía. Yo creo que vamos a necesitar un par de horitas más. Voy a hablar con eso, con la logística de allá en Monterrey, porque pues les vamos a entregar su reconocimiento por haber participado con nosotros y la bibliografía requerida para poder seguir por ahí. Bueno, corazones, les damos un abrazote grande. Déjame tus comentarios. Vamos peloteando el asunto y nos vemos mañana. ¿Cuántas sorpresas va a haber esta semana, Bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.